Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos empezando justamente un nuevo programa de Experiencia Renova. Qué alegría, la verdad que muy contento en este día de estar compartiendo junto a vos la experiencia Renova e ir episodio a episodio contando, compartiendo junto con vos desde tu lugar, desde donde te estás uniendo, las grandes experiencias que tuvieron los hombres y mujeres que se fueron entregando a la iglesia e hicieron grande a nuestra iglesia. Así que mientras se van sumando, me van a ir compartiendo cómo está el sonido, si se escucha la imagen, cómo está todo, cómo estás, de dónde te vas sumando. Bienvenido al primero que se suma. De a poquito se van a ir sumando y vamos a ir compartiendo este momento de qué se trata, cómo están. Bienvenidos a todos los que se suman. Hoy vamos a tener un momento de palabra, de encuentro y vamos a seguir justamente narrando estas historias que hicieron grande a nuestra iglesia. Si me permitís, te pido que me vayas compartiendo de dónde te sumás, que compartas también para que otras justamente puedan verlo y además se siga haciendo extensiva la palabra del Señor, ¿no? Me comentás cómo está el sonido, cómo estás, de dónde te estás sumando. Hola Rosa, ¿cómo andás? Bienvenida, qué alegría. Hoy tenemos aquí en Argentina, son las 16 y piquito, y un día muy frío, pero también un día lindo. Yo estoy acá con la estufa a full, porque está fresco, pero es un día de sol, un día para poder disfrutar, un día para estar lleno de la presencia de Dios. Como decimos siempre, tenemos ganas de estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a dejar que también este Espíritu Santo nos siga sorprendiendo, que nos siga guiando. Si alguien se anima, a mí me puede decir lo del sonido. Mientras vamos a hacer, gracias Rosa, te agradezco un montón. Vamos a seguir haciendo en estos tiempos 10 minutos, compartir, saludar, luego hacemos el desarrollo del tema. Hoy tenemos, te digo, un hombre que le ha cambiado la vida a muchas personas. Un hombre que es una persona justamente masculina que ha tocado el corazón de muchas personas que a través de sus enseñanzas, de sus predicaciones, ha ido cambiando y tocando el corazón de tantas personas. Hola Nair, bienvenida y bendiciones. Buenísimo, muchas gracias. De Aña tuya, Nair, ¿no? Qué grande, tan lejos, qué alegría de tantos puntos que nos vamos sumando y encontrando, haciendo presencia, nos vamos haciendo una comunidad también de oración, de presencia, de oración a través de estos encuentros en donde Dios también quiere ir hablándonos, quiere hablarle a tu corazón, quiere hablarle a nuestra iglesia en este tiempo, ¿no? ¿Por qué no? Te sigo comentando un poquito a este hombre que ha convertido el corazón de tantas personas, de muchísimas personas, ha ido cambiando a lo largo de la iglesia del tiempo. Tantas personas han sido justamente tocados por este hombre. Y que también quiere orar, quiere tocar tu corazón con ese mensaje que hoy te voy a compartir de esta persona que hoy vamos a hablar. Es un hombre polifacético que tiene grandes características, un hombre sencillo, pero que desde también su sencillez nos deja muchísimas enseñanzas y a lo largo de más de 700 años ha dejado muchísimas enseñanzas, todavía aún nosotros que estamos en este tiempo que nos toca vivir en la iglesia. Vamos a tener un tiempito para rezar, para poder orar, para poder entregar nuestras intenciones, nuestras peticiones, para dejar que Dios también siga obrando en el corazón de cada uno, poner toda nuestra vida y que el Señor siga haciendo y derramando abundantes bendiciones. Compartíamos la otra vez. Hola María Cecilia Ricardo, bendiciones, aquí estoy con Blanquita escuchándote, qué bueno, qué alegría, bendiciones, muchas gracias, mucha gente de distintos lugares que se animan y que van a ir justamente compartiendo, te animo que también puedas compartirlo. Y hablamos la vez pasada justamente de Francesco, ¿no? Este hombre que le había dejado tantas enseñanzas. Hoy tenemos un hombre que anda ahí por el tiempo, que tiene características diferentes,
pero que también nos deja muchas enseñanzas, que tuvieron un cruce entre ellos, no un cruce de peleas, discordias, sino que han tenido justamente, se han encontrado ellos, han tenido un encuentro y son dos figuras importantes. Y San Francisco de Asís, que nos dejaba esto de paz y bien, de estar alegres, de la oración, de la caridad, de poder estar en salida, de poder salir al encuentro del otro, de reconstruir la iglesia, de dejarse llenar por el Espíritu Santo, de poder predicar el Evangelio, de ser un hombre radical en el Evangelio. Hola Mirta Díaz, bendiciones. Y de hacer tantas, pero tantas hazañas que nos había... Hola Vivi Soto, ¿cómo estás? De San Juan, qué alegría desde la tierra de San Juan, desde tantos lugares. Muchas, muchas bendiciones. Hola Gladys, Isabel Hidalgo. Muchas gracias a vos por estar, por compartir y por sumarte. Muchas gracias a todos. Y entonces, que nos dejaba tantas, tantas riquezas, ¿no? De sus predicaciones se iban sumando otras personas que fueron santas, muchos, muchos santos a través de aquel que justamente le dio el origen a los franciscanos, ¿no? Y así que hoy tenemos a uno ahí más o menos parecido que tiene unas características que a mí realmente me fascinan, me encantan. Así que bueno, la vamos a ir compartiendo. Ya han pasado unos minutos, en breve hacemos una oración y comenzamos justamente a poder desarrollar el tema que hoy tenemos. Un poco se trata de un hombre que tiene aquí en la Argentina, fue muy conocido porque hablaba justamente la alusión, un hombre que era conocido por sentarse a hablar en un bar y que mucha gente lo escuchaba. Tiene una relación así parecida. Ahora te lo voy a compartir. Me gustaría que podamos iniciar justamente poniéndonos en las manos de María. María es una persona que justamente tiene una relación muy cercana, de quien hoy te voy a hablar, muy, muy cercana. Así que no te muevas, deja que justamente el Señor nos nos hable, que llegue a tu corazón, que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Vamos a empezar rezando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, ponemos en tus manos todas nuestras vidas, todas nuestras intenciones. Te pedimos especialmente por cada uno de los que están escuchando, los que son parte, los que se están sumando, los que van a escuchar posteriormente. Te pedimos que derrames infinitas misericordias sobre cada uno de nosotros, que tu gracia, que tu amor sean derramado, Padre bueno, sobre nuestros corazones. Te pedimos que nos sigas inspirando en estos tiempos de dificultad que nos toca vivir, en estos tiempos de iglesia, que nos des espíritu de predicación, espíritu de ser misionero, de poder compartir con tantas personas las buenas noticias. Te pedimos que toques los corazones y que estas palabras, que la palabra que vamos a escuchar hoy, lleguen a los corazones, lleguen a la tierra fecunda y que puedan dar mucho fruto y que ese fruto sea duradero y abundante, que ese fruto sea abundante y duradero. Derrama infinitas misericordias, escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras necesidades, porque tenemos muchas necesidades. Padre bueno, tómalas, escucha nuestra oración. María, sede y trono de la gracia y de la sabiduría, te pedimos que intercedas por estas intenciones, que te las presentes a tu Hijo Jesús, y juntos vamos a rezar esa oración tan preciosa, diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué lindo es empezar en las manos de nuestro Salvador, poniendo toda nuestra vida, todo nuestro ser y nuestras intenciones. La vida que hoy tengo para compartir
voy a tocar la historia que está detrás de la historia. Yo les decía hoy que hacía alusión a Minguito. Minguito, voy a llamar a este personaje. Aquí en la Argentina Minguito era una persona que era muy famosa y conocida porque hablaba de una manera sencilla, coloquial, y mucha gente lo escuchaba y llegaba al corazón. Y se rodeaba de personas que algunos eran más intelectuales, otros más pensadores, y él justamente estaba hablando desde el corazón a otra persona. Nosotros vamos a hablar de Minguito. ¿Quién es Minguito? ¿Cuáles son las historias de él y qué enseñanzas nos van dejando? Y tiene algo que es muy particular, el centro justamente de Minguito tiene que ver con el tema de la predicación, algo que a mí realmente me encanta, que es un tema que nosotros tenemos que empezar justamente en este tiempo a poder hacerlo, que es predicar, justamente es ser misioneros. El misionero tiene que predicar, anunciar la buena nueva de Jesús. Y ese tema es el centro de esta tarde. ¿Quién es Minguito? Vamos a verlo. Nació en España en el año 1170. Su madre, llamada Juana, una madre que tenía muchas virtudes y que lo educó en la religión justamente a este hombre que llamo yo hoy Minguito. Y él se había educado justamente con Juana. Juana es beata, justamente la madre de Minguito, Minguito, justamente beata, y lo ha educado con unas virtudes muy prudentes, muy sabias, a los cuales fue justamente calando hondo en la vida de Minguito, como a mí justamente me gusta llamarlo. Y la particularidad de este hombre, que en su adolescencia, que tenía un tío que era sacerdote, se fue a vivir con su tío, y allí que hacía dos cosas: estudiaba y trabajaba. Trabajo y estudio. 14 años. La gente que lo veía en ese tiempo decía: es un hombre chico, un joven, un adolescente, y ese lo que hacía justamente la gente, por su forma de ser, lo decía que era un joven con alma, con espíritu de hombre anciano, porque las características, las formas que tenía, las cosas que hacía, parecía un hombre grande, un hombre maduro. Y el que hacía, estudiaba y trabajaba. Dos características que son, este hombre que te estoy hablando es un fundador fundador de una comunidad que tiene esa característica justamente en lo que él va a fundar. Y fíjate que Dios tenía grandes planes para un hombre sencillo, ¿no? Que estaba estudiando con su tío, que trabajaba. Dios tenía grandes planes. Como tiene grandes planes para vos, como tiene grandes planes para mí. Dios tiene grandes planes. Este era un hombre sencillo, así nacido en España, sin grandes particularidades, no vivía del hijo de la nobleza, nada, y sin embargo Dios tenía grandes planes y lo iba a ser una de las personas muy reconocidas dentro justamente de la iglesia. Entonces Minguito tenía justamente grandes proyectos de parte de Dios que él todavía justamente no los tenía, no los conocía. Y justamente lo que él tenía es un tema que a mí me encanta justamente poder trabajarlo, poder desarrollarlo y justamente poder orarlo esto, ¿no? El tema que lo aboca, que es el centro, justamente como te decía hoy, tiene que ver con la predicación. Porque Dominguito justamente fue llamado en tiempos de dificultad, así como lo había sido con Francisco de Asís, en un tiempo que la iglesia estaba en decadencia, que necesitaba renovarse. Este hombre fue llamado de la misma manera. La iglesia necesitaba un cambio, necesitaba hombres que en el medio de la dificultad tuvieran la valentía de poder llevar esta iglesia adelante, cargarla en sus hombros. Y este Domingo, ya vamos a llamarlo, tuvo esa característica. Y su carisma era justamente la predicación. La predicación. Justamente era un hombre que se dedicaba a poder predicar. Cuando empezó a descubrir algo de lo que Dios le estaba pidiendo en su vida, se empezó a alejar de todo y empezó justamente a darse cuenta que las misiones, que las predicaciones que habían en su tiempo no estaban dando resultado. Porque decían que la gente del pueblo, que los hombres del pueblo no les llegaba tal mensaje porque no veían justamente un testimonio o algo que estaba cercano a ellos, que era algo distinto. Por ejemplo, ahora vos podés pensar que viene una gente, por ejemplo,
a ir a anunciar y que viene y que no se relaciona con la gente. Esto decía más o menos Domingo de Guzmán, ¿no? La gente necesitaba un misionero que se dedique justamente a poder vivir lo que estaba predicando y justamente enseñarlo de una buena manera. Por eso tiene de mucha importancia la predicación, la enseñanza de la religión, la catequesis. Y fíjate, justamente este tema de la predicación es un tema justamente central. Y yo quiero compartirte también testimonio, porque a mí el tema de la predicación es algo que me gusta, que me atrapa y que de los primeros momentos que he tenido un encuentro con Jesús me ha llamado la atención de manera gratificante, de una manera que yo quería compartir eso. Y es una de mis oraciones que voy a ir compartiendo con vos en este tiempo, es las oraciones que podemos hacer y que vos la podés hacer es cuando hablamos de pedir justamente misioneros, de pedir discípulos de hombres que prediquen la buena palabra, necesitamos ser nosotros corazones, vasos vacíos, disponibles, dispuestos para que Dios nos vaya capacitando y luego podamos ser justamente anunciadores. Y una de las oraciones que a mí me gusta compartir, Señor, no tienes que enviar a otros misioneros, no tienes que enviar a otros predicadores. Primero acá estoy yo, envíame a mí. Si tenés que enviar a alguien, bueno, que ese sea yo, aquí está tu misionero, aquí estoy dispuesto. Es decir, tener una disponibilidad, ¿no? Porque se necesitan discípulos, necesitamos una iglesia en salida, necesitamos de la predicación, necesitamos una iglesia misionera. ¿Qué es una iglesia misionera? Una iglesia que sale y que comparte. Una iglesia que comparte la buena noticia. Y justamente acá podemos relacionarlo en este punto con lo que tiene que ver con el querigma, ¿no? Jesús envía, ahora vamos a compartir unas lecturas bíblicas que Jesús va enviando a los discípulos justamente a predicar la buena noticia. Jesús los va llamando a que puedan compartir. El reino de los cielos está aquí cerca, porque Jesús estaba presente y justamente había signos, señales y milagros que comprobaban que el reino de los cielos estaba cerca. Y eso tiene que ver con el querigma, que es la enseñanza, la primera enseñanza de la iglesia, el anuncio de Cristo muerto y resucitado, estaba ahí. Y se necesitaba, querigma es lo que se pregona, el pregonero era justamente el que llevaba esa buena noticia. Antiguamente, por ejemplo, no había gente, personas, no teníamos radio, no había internet, no había momentos de Facebook en donde nosotros podíamos compartir. Entonces se reunían en una plaza donde se albergaban distintas personas, iba el pregonero, alguien que anunciaba a alguien que tenía que pregonar algo, y gritaba fuerte en el medio de todos para que escucharan una noticia. Una noticia. Y hoy nosotros, como predicadores, ahora vamos a desarrollar un poco lo de Guzmán, pero como predicadores estamos llamados en este tiempo a vos y a mí, Dios nos está llamando a poder predicar el Evangelio, a poder predicar con querigma, con poder, la presencia, los signos, las señales de Dios. Eso es ser discípulo y misionero. A vos y a mí el Señor nos está llamando a que podamos predicar. ¿Y sabes por qué? Porque también estamos atravesando un tiempo de crisis, de dificultad a nivel mundial, a nivel país, a nivel sociedad, a nivel provincia, diócesis, parroquia. Y se necesita en la iglesia en tiempos de dificultad gente que sea capaz de llevarse puesta adelante la iglesia, obviamente para bien, para poder resurgir en tiempos de dificultad. Justamente Domingo de Guzmán había sido llamado por Dios junto con Francisco de Asís, cercanos en el tiempo, en momentos donde la iglesia parecía que se caía, que no cambiaba, que necesitaba rejuvenecerse y no lo hacía. Y justamente Dios fue obrando, tenía un plan maravilloso en la vida de Santo Domingo de Guzmán, un plan perfecto que quería llevar adelante y lo hizo porque él tenía un corazón disponible y dispuesto. Por eso en este tiempo en donde las noticias que, por ejemplo, vemos Netflix, toda la gente vive viendo pandemias, vive viendo tristeza, vive viendo muerte,
y cada vez los pensamientos, las enfermedades crecen, nos vamos llegando de negatividad, no hay buenas noticias. Justamente la palabra evangelio, evangelio es una palabra griega que está significando buena noticia, buena nueva. Necesitamos pregoneros que prediquen las buenas nuevas de Jesús. Hombres y mujeres capaces de poner su corazón disponible para poder anunciar a Jesús. Justamente el querigma es anunciar que Jesús está muerto, pero que ha resucitado. El núcleo, lo esencial de la iglesia primitiva, del primer mensaje, es el querigma, el anuncio de Jesús. Necesitamos esos predicadores, hombres y mujeres, en este tiempo, misioneros, discípulos que se animan a compartir la buena noticia de Dios. Voy a compartir un texto bíblico. Tengo unos dos que también para compartir, que mientras Dios te quiere también a vos dar un mensaje con la palabra, quiere hablarte a tu corazón y hoy te lo voy a compartir. Vamos al Evangelio de San Mateo, Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículo 7. Capítulo 10, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Fíjate lo que le dice Jesús a los 12 discípulos. Dice, a los discípulos les dice esto en la misión. Vayan por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Y en el verso 8 dice, curen a los enfermos, resuciten a los muertos y purifiquen a los leprosos. Palabra de Dios. Vamos a quedarnos con, vayan por el camino y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Dos cosas. Primero, Jesús manda a los 12, los envía a esos discípulos y misioneros a que proclamen que el reino de los Dios del cielo está cerca. Y un segundo, el reino de los cielos está cerca. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando se curan los enfermos, cuando resucitan los muertos y cuando se purifican los leprosos. Este es uno de los mensajes que nos está también en este tiempo justamente invitando el Señor. Que las señales, los signos de la presencia, del anuncio, de la predicación, estén cerca, que estén justamente con nosotros. Fíjate otra de las características del pregonero, del querigma y de la predicación. Santo Domingo de Guzmán, como te decía, estaba llamado en tiempos de dificultad, en tiempos donde la iglesia necesitaba rejuvenecerse. Santo Domingo de Guzmán empezó a buscar su camino, se empezó a alejar de todo y empezó justamente a predicar y vivir una vida de oración. Una de las características que tenía Santo Domingo de Guzmán era que se dedicaba mucho tiempo a la oración y a través de su vida, como muchos de los santos, muchas personas lo fue siguiendo. Muchas personas lo seguían. Él era capaz justamente de vender hasta sus libros, algo que él amaba. Una de las características que habíamos mencionado lo primero, vendía sus libros para darse a los pobres. Y lo que hacía, una de las características y frutos para convertir los corazones, yo cuando arrancaba les decía que Santo Domingo de Guzmán la ha logrado convertir a muchas personas. Y si nosotros queremos convertir a muchas personas que se acerquen a Jesús, conversión es una metanoia, un cambio profundo de mentalidad y de pensamiento, de ser, de sentimientos, tenemos que tener una de las características y consejos que nos da Santo Domingo de Guzmán. Paciencia, oración y penitencia. Paciencia, oración y penitencia. Y con esto, Santo Domingo de Guzmán nos dice que los corazones empiezan a convertirse. Ahora seguimos con más palabras de él. Si vos estás orando por enfermos, por personas que necesitan un cambio, por personas que están en crisis, por personas que se han quedado sin trabajo, por personas que tienen enfermedades, que están luchando con el COVID-19, personas que necesitan tener un encuentro con Jesús, personas que están viviendo situaciones de persecución, lo que vos seas, y necesitan esa conversión que Jesús toque. Santo Domingo de Guzmán hacía que las personas se conviertan teniendo paciencia, dedicándose profundamente a la oración y penitencia. Y también lo que hacía la parte que se daba justamente a los más pobres, Esto es lo que hacía. Si querés que muchas personas se conviertan, que encuentra eso que vos tenés si sos catequista, querés que otras personas, la catequesis
¿Qué está simbolizando? Me encanta, Santo Domingo de Guzmán también hablaba de la predicación y la catequesis. La catequesis. ¿Y la catequesis qué es? Es hacer eco. Eco. Eco significa esto, hacer eco, hacer resonar en el corazón del otro a Cristo Jesús resucitado. Si vos sos catequista, si sos misionero, ese es el deseo que vos tenés, es hacer resonar, retumbar, encontrarse a Jesús con el otro. Y esa es la misión del catequista. Entonces, y si vos querés que otras personas se encuentren, tenemos que tener oración, paciencia y penitencia. Tres características justamente que tenemos de las comunidades que fue formando, de esto que se desarrolló de Santo Domingo de Guzmán, que es la orden de los predicadores, ¿no? Él es el fundador de los dominicos. Justamente los dominicos predican. Y Santo Domingo de Guzmán, tres características que tienen que tener todos sus discípulos, que es alabar, bendecir y predicar. Tres enseñanzas hermosas que tienen como lema de su obra Domingo, ¿no? Bendecir, alabar y predicar. Tres cosas que para Domingo no tenían que estar justamente inseparables. Él quería que sus discípulos podían hacer cualquier cosa. Lo único que tenían que hacer es alabar, bendecir y predicar. Tenemos que predicar, por eso es tan importante, es un tema de actualidad. Y si bien cuando había sido llamado, él empezó justamente una iglesia en salida, a poder salir, una de las características que él se va enfrentando a muchos herejes, a las herejías. Fue llamado para enfrentarse a herejías en el tiempo, los albigenses, por ejemplo, para que se conviertan. ¿Y cómo se convertían? Cambiaban su mente, su manera de pensar, lejana a la iglesia, lejana al encuentro con Jesús, y se convertían porque Domingo hacía que con su paciencia, penitencia y oración muchos se convirtieran. Después de un tiempo también fue enviado a Francia, y en Francia empezó a trabajar la oración, la penitencia y la paciencia, y empezaron a convertirse muchísimas personas. Y acá también esto es importante, ¿no? Para que muchas personas en tiempos de dificultad, bendecir, alabar y predicar a Dios. En tiempos de pandemia no tenemos que cesar de poder anunciar a Jesús. Y como le decía hoy, puedes hacer mi oración, puedes vivir la voz. Señor, en tu oración no tenés que llamar a otro para poder predicar la buena noticia de Dios. Aquí estoy yo. No importa cómo estás, si no estás preparado, si estás menos preparado, si estás menos preparado, tenés que animarte a anunciar el Evangelio, a anunciar la buena noticia de Dios. Como la iglesia primitiva naciente, con esa fórmula del querigma, anunciar a otras personas que Jesús justamente es el Señor. También Santo Domingo de Guzmán tenía algo que tiene que ver justamente con el corazón mariano. Cuenta una antigua leyenda que en tiempos de dificultad, en tiempos de mucha dificultad, que había muchas personas que tenían justamente el corazón duro, muchas personas que estaban adversos al pensamiento de la iglesia, no cercano, estas herejías, y después de tanta oración, como era una persona de mucha oración que se dedicaba a la oración, cuenta una antigua leyenda que justamente Santo Domingo de Guzmán, después de estar orando, dice que la Virgen María justamente se le acerca justamente y le dice: con esto vas a hacer, mostrándole el rosario, enseñándole a rezar el rosario, con esto vas a hacer que muchas personas se conviertan justamente a Cristo Jesús. Y desde ahí empezó Santo Domingo de Guzmán, en tiempos de dificultad, a predicar el Evangelio y el acercarse a María. Es decir, que Santo Domingo de Guzmán tenía un corazón mariano. De tanta oración en tiempos de dificultad le vino esta revelación del cielo para que puedan convertirse muchísimas almas y muchísimas personas que estaban enemistadas con la iglesia. ¿En dónde? En tiempos de dificultad. ¿A quién? A Santo Domingo de Guzmán. ¿Y qué tenía que hacer? Predicar. Si las personas también no se convierten por los frutos de la oración, de la paciencia, de la penitencia, rezar el rosario, rezar a María. Por eso también hay que consagrar nuestro corazón, nuestras vidas, nuestras familias a la Virgen María.
Qué importante estas enseñanzas que nos va dejando justamente Santo Domingo de Guzmán. Otra de las características que nos dejaba, que yo me encantan poder tenerlas, es que no se puede evangelizar, no puede haber una iglesia evangelizadora sin antes haber sido evangelizada. No podemos salir a evangelizar si no hemos sido evangelizados, si no hemos sido conquistados por Jesús. No podemos anunciar, no podemos predicar sin el Espíritu Santo, sin haber estado evangelizado, no podemos evangelizar. Necesitamos una iglesia evangelizadora, pero que haya sido evangelizada. Una iglesia evangelizada. Otra de las características que tenía Santo Domingo de Guzmán para ir a predicar era, como les había, esto se lo había marcado también en su principio, era un hombre de estudio. Una de las características diferentes que teníamos, por ejemplo, y ahora vamos a hacer esta relación de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. San Francisco de Asís, por ejemplo, él no quería perder tanto tiempo en el estudio. De hecho, casi nada, prefería dedicarse a la oración, que es la oración, es tener el diálogo, el encuentro con Jesús. Santo Domingo de Guzmán, espérenme un segundito que justo voy a buscar un vasito de agua, un segundo. Gracias, lo dejé lejos. No puedo estar sin el agua. Muchas gracias. Entonces, San Francisco de Asís lo que hacía era dedicarse a paz y bien, a la oración y dedicarle el tiempo a la oración. Pero Santo Domingo de Guzmán, él decía que sus discípulos tenían que tener la meditación y el estudio. Y él lo había vivido justamente de pequeño porque se había dedicado a estudiar y a trabajar. Él decía que sus discípulos tenían que meditar, contemplar y luego predicar. Es esto, meditar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios y luego salir a predicar. No tenemos que tener discípulos que no prediquen. ¿Qué es predicar? Anunciar a Jesús, anunciar a Jesús, anunciar a Jesús. Es decir, de acá que Jesús quiere cambiar tu corazón para que puedas compartir la buena noticia de Dios. Hablar de Jesús. ¿Hablar de qué? De que Jesús está muerto, pero resucitó. Muerto, no está muerto, está vivo. Muerto y resucitado, ese es el querigma, el centro, el núcleo de la iglesia primitiva, de la predicación primitiva, anunciar a Jesús muerto y resucitado. Quizás esto a muchas personas no lo entiendan, no lo gusten, pero necesitamos una iglesia que haya sido evangelizada para que pueda ser evangelizadora. Una iglesia evangelizadora necesita estar evangelizada. Y Santo Domingo de Guzmán decía esto, contemplar, estudiar, predicar siempre y en todas partes. Y él se consiguió un grupo de personas y iba predicando, lo empezaban a seguir por su carisma y iba predicando. Y el fruto de esa predicación era que muchas personas se convertían en el siglo XII y en el siglo XIII. En el siglo XII y en el siglo XIII. Muchas personas en tiempos de dificultad. Nosotros quizás estamos atravesando momentos de dolor, de sufrimiento, y necesitamos gente que se cargue al hombro y que pueda cambiar la mirada de la iglesia. O sea, es decir, no tengas miedo de anunciar a Cristo Jesús a través de una cámara. En este tiempo nos toca eso. ¿Quién no le gustaría evangelizar en tierra? Pero necesitamos justamente evangelizadores, predicadores comprometidos que hayan sido evangelizados para ser evangelizadores. Evangelizadores. Y esto es central en este tiempo. Y también Jesús quiere tocar tu corazón para que te animes a poder hablar. Es decir, a mí esto de predicar me encanta. Yo he tenido la gracia, siempre agradezco a Dios porque en el lugar que empecé esto es como testimonio, ¿no? En el lugar que empecé a tener mi encuentro con Jesús, venían predicadores muy, muy buenos de Argentina y hemos tenido la gracia que venían predicadores de muchos países. He tenido la gracia también de escuchar al Papa Francisco predicar, predicadores de muchísimos lados, y esto me ha ido encantando. Por eso me gusta decir en mi oración, Señor, no tienes que enviar a discípulos, a misioneros, acá estoy yo. Y vos también tenés que decirle, acá estoy yo, Señor, para que me envíes a mí. Envíame primero, no último. A mí envíame primero, Señor. Decirle, yo quiero predicar y anunciar que vos sos el Señor, que estás vivo, que estás resucitado.
un encuentro carismático, que las otras personas tengan un encuentro con ese Jesús a través tuyo, a través de vos, porque te has convertido justamente a Jesús. Esto es la predicación, es la misión, y nos enseña Santo Domingo justamente de Guzmán. Y otro de los puntos que quiero compartir es esto de ser resiliente, que es ser fortalecidos en los momentos de dificultad. Y en los momentos de dificultad la iglesia surgió un gran hombre como Santo Domingo de Guzmán. Dios tenía un plan perfecto y en el medio de la dificultad, en el medio de la crisis, en el medio de las misiones, de las predicaciones estaban para abajo, empezó a través del rosario, de sus puntos que tenía de la paciencia, de la oración, empezó a convertir a los que eran herejes, a los que estaban contrarios al pensamiento de la iglesia por la riqueza de los sacerdotes, por los pensamientos, para la doctrina, y Santo Domingo orando con el rosario, con la paciencia, con la contemplación, con el estudio y con la predicación siempre lograba que muchas personas se convirtieran. Pero ¿en dónde? En los tiempos de dificultad, en los tiempos, justamente él se fortaleció en esos tiempos. Y justamente la palabra resiliencia es la capacidad del corazón o del cerebro de poder adaptarse y salir fortalecido en medio de las dificultades. Bueno, si yo estoy atravesando un montón de momentos de dificultad, yo tengo un montón de momentos de crisis, tengo un montón de gente que tengo encima que cargar, que acompañar. ¿Cómo voy a hacer para hacer esto? Bueno, justamente ser resiliente en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, en los momentos de dolores, saber salir fortalecidos como persona, como familia y además como iglesia. ¿Y qué? Como iglesia en salida, como iglesia que está siendo misionada, que iglesia que misiona, ¿no? Otro de los secretos que me encanta de Santo Domingo de Guzmán es este. Él decía, sigan las huellas de su Salvador, hablando de Dios o con Dios y hablando con el prójimo. Sigan las huellas de su Salvador, hablando con Dios o de Dios o hablando con el prójimo. ¿Y qué tiene que ver esto? Santo Domingo de Guzmán con su sabiduría decía esto. No puede haber predicadores, no puede haber predicadores, no podemos predicar, no podemos hablar de Dios sin antes poder haber hablado mucho con Dios. ¡Wow! ¡Qué bonito! Esto es hermoso, ¿no? ¿Cómo es? De vuelta. No podemos hablar de Dios sin antes haber hablado mucho con Dios. Ser predicadores es hablar antes con Dios para después hablar de Dios, para después hablarles a otros de Dios. Y esto lo tenía y lo decía justamente Domingo de Guzmán, hablar mucho con Dios, pasar mucho tiempo con Dios para poder hablar mucho de Dios. Y esto lo vivía, hay testimonios que mientras él estaba siendo la persona que era el que llevaba adelante el carisma de esto que luego se va a hacer como fundacional de la orden de los predicadores, mucha gente lo espiaba porque él se pasaba las noches orando, se pasaba en oración, en una persona de mucha oración. Y la gente le llamaba la atención que él se pasaba a los que estaban viviendo en ese mismo lugar donde estaba viviendo Domingo, y le llamaba la atención y que estaba haciendo, pasaba largas horas en oración, muchas horas en oración. Y esta es una de las enseñanzas que también nos deja Santo Domingo de Guzmán. Y fíjate que mucho tiempo, cuando empezó a surgir esto, el Papa de turno no le llamaba la atención, le llamaba la atención, esto de surgir este carisma que había salido en la iglesia, pero no estaba todavía definido de poder avalar y darle que pueda habilitar, digamos, por así decirlo, que pueda salir adelante esta nueva orden de predicadores. Y justamente tuvo una visión que la iglesia, el Papa de turno, esta también es una antigua leyenda, el Papa de turno tuvo una visión que la iglesia se derrumbaba y que dos hombres en sus hombros la sostenían, la cargaban y la levantaban la iglesia en el sueño del Papa. Y es así que cuando tuvo ese sueño, las dos personas era uno San Francisco de Asís y otro Santo Domingo de Guzmán.
Y aquí también podemos hacer una relación preciosa, ¿no? Como para mí son como San Pedro y San Pablo, ¿no? Dos hombres entregados con sus diferencias, con sus divergencias, pero dos hombres entregados, llenos del fuego, del amor de Dios, del encuentro con Jesús, de la predicación con Jesús. Santo Domingo de Guzmán y San Pedro y San Pablo, dos personas. Uno en los siglos primitivos, en la iglesia primitiva, y dos en los siglos XII y XIII, que se llevaron por delante a través de renovar la iglesia, de ser salida, de ser misionera, de ser una iglesia que predicaba, una iglesia que podía justamente orar. Una iglesia que podía orar. Y justamente hay otra también que se cuentan que en esta visión tuvo un sueño, Santo Domingo, en donde había visto que tenía un encuentro con una persona y que esa persona era San Francisco y que en ese sueño que tuvo había tenido como una visión y luego de esa visión se empezaron a celebrar, los dominicos iban con los franciscanos y salían como en una procesión. Había como, digamos, como una amistad que se había gestado entre estos dos grandes líderes, entre estos dos grandes líderes. Antes de hacer un repasito de esto, voy a compartirte una palabra de Dios que está en Ezequiel y que nos habla de esto justamente que fue viviendo Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Fíjate que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, el profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento, ya para anotarla ahí, Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Esa voz me dijo, levántate, hijo de hombre, porque voy a hablarte. Cuando me habló, un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie. Y yo escuché al que me hablaba. Él me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublemado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido. Aquellos a los que yo envío para que vos le digas, así habla el Señor, y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. En cuanto a ti, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de lo que digan, porque estás entre cardos y espinas y sentado sobre escorpiones. No tengas miedo de lo que digan, ni te acobardes delante de ellos. Tú les comunicarás mis palabras, palabra de Dios. Y aquí es una semejanza con Santo Domingo de Guzmán, lo que llama y suscita en el profeta Ezequiel, Dios, ¿no? Lo llama a anunciar a los israelitas que estaban con el corazón duro, que se habían alejado de sus enseñanzas, así como los albigenses, estos herejes que no querían aceptar a Dios, y los llama y suscita a un profeta que es capaz de comunicar, de poder predicar la palabra de Dios, ser justamente un comunicador, ¿no? La alegría del Evangelio también nos habla el Papa Francisco a poder comunicar la palabra de Dios con alegría, renovarnos en el encuentro con Jesús y comunicar con alegría. Y también Juan Pablo II nos dice el privilegio, predicar es un privilegio, no es justamente ninguna obligación ni un deber, es el privilegio que Dios nos llama. Así como lo llamó a Ezequiel, así como lo ha llamado a Domingo de Guzmán, te está llamando a vos, me está llamando a mí, está llamando a predicadores para que salgan justamente a anunciar esta buena noticia. Tiene que tocar el corazón de cada uno de nosotros para poder ser discípulos, misioneros en Cristo. Una iglesia que ha sido evangelizada y luego es una iglesia evangelizadora, una iglesia que habla mucho justamente con Dios para luego hablar mucho de Dios. En este tiempo Dios está llamando justamente a algo nuevo, te está llamando a vos a ser parte de algo nuevo, de esta nueva, justamente estamos en un tiempo de dificultad, crisis, cambio, de poder ser anunciadores de este Jesús. Y para ir cerrando, a ver si comparto esta palabra que está aquí de Ezequiel, en el capítulo 37, dice: por eso profetiza diciéndoles, así habla el Señor, yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver pueblo mío. Y los haré volver pueblo mío. Y cuando se abran sus tumbas, los haré salir de ellas y ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes
y vivirán, los estableceré de nuevo en su propio suelo y así sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios. El Señor en este tiempo nos llama justamente a poder anunciar. Él nos va a dar su espíritu, Él va a hacer las obras, Él va a hacer las proezas, pero nos está llamando a vos y a mí, como lo ha llamado Ezequiel, como lo ha llamado Santo Domingo de Guzmán, a ser el fundador de la orden de predicadores, a hacer algo nuevo, distinto en la iglesia. Y que luego surjan muchísimos hombres y tantos que se han convertido, ¿no? Eso de Ezequiel era los hombres que justamente los israelitas que habían endurecido su corazón, que se habían alejado de las enseñanzas, así como en tiempo de Guzmán, los albigenses y tantas personas se habían alejado de las enseñanzas de la iglesia. Así en este tiempo, hoy hay muchas personas que se están alejando de la iglesia, hay muchas personas que están alejadas por miedo, alejadas por un montón de cosas. Hoy Dios está llamando a cada uno de nosotros para que podamos hacer que tantas personas vuelvan, tantas personas se encuentren con Jesús. Santo Domingo de Guzmán, solo una iglesia evangelizada es capaz de evangelizar. Seamos evangelizadores, como síntesis de esto de la predicación, meditar el Evangelio, la paciencia, la oración, la penitencia y justamente el corazón de Santo Domingo de Guzmán, como le decía a sus discípulos, es que lo que tenemos que tener es predicar, siempre predicar y en todo tiempo y en todo lugar para la gloria de Dios. Y hasta el cielo no paramos también, decía esto, decir hasta el cielo no parar, siempre adelante y justamente predicar. Y el lema justamente es bendecir, alabar y predicar a Dios. Bueno, mis amigos, hemos compartido, creo que ya estamos en el horario, cerramos así, antes de despedirnos, cerramos con una oración y vamos a ir saludando a la gente. Muchas gracias. Hola María Marta, ¿cómo estás? Intercede para que abunden predicadores firmes y valientes. Muchas gracias. Sara Dolzani, gracias, alabado seas mi Jesús, gloria a ti Señor, dame el don de sabiduría, vamos a pedirle al Señor, exactamente, gracias por compartir, muchas gracias. María Celia Ricardo, muchas gracias, alabado seas Dios. Pablo Grande, ¿cómo estás Pablo? Bendiciones. María Marta, Edith, canción de los Dominique, gracias. Hola Laura, ser instrumento de Dios, Él nos ubica exactamente donde necesita que estemos, llevar la palabra. Amén, bendiciones. Gracias Marta, muchas bendiciones. Alexandra, bendiciones de San Nicolás. Gloria, muchas gracias. Bendiciones, Gloria. Ana María, muchas bendiciones. María Edith Adorno, bendiciones. Continuo, bendiciones. Adriana Rizo, ¿cómo estás? Bendiciones. Ale, ¿cómo estás? Bendiciones. Gladys, bendiciones. Hola Vivi Soto, ¿cómo estás? Bendiciones. Mirta, bendiciones. María Celia, ¿cómo estás? Mi hermana Blanquita, hola Blanquita, ¿cómo estás? Bendiciones. Nair Cejas, muchas bendiciones. Bueno, mis amigos, para ir terminando, vamos a encomendarnos justamente a este Señor, ¿no? Para que pueda obrar en nosotros, que pueda ser justamente Él, que pueda darnos la gracia de la sabiduría, de la valentía de poder predicar el Evangelio. Cerramos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre bueno, por esta tarde. Te damos gracias por los frutos de tu palabra, porque te pedimos que esta palabra siga cayendo en tierra fecunda y que pueda dar abundantes frutos para tu mayor gloria. Danos, Señor, el gozo, la alegría de poder ser predicadores, discípulos, misioneros, valientes, capaces de anunciar la buena noticia de Dios a tiempo y a destiempo. Que en tiempos de las dificultades, en tiempos de crisis, envíes misioneros valientes, ardientes misioneros para predicar la buena noticia de Dios. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, danos un corazón semejante al de Santo Domingo de Guzmán para que muchas personas vuelvan justamente a tu casa, que vuelvan a tu reino. Y lo pedimos por la siempre Virgen María, la bienaventurada Virgen María, Madre de nuestro Salvador y Redentor, sede y trono de la gracia y de la sabiduría. María ruega por nosotros.
Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Que toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos llene con su gracia y su amor, a los que escuchan después. Y todo esto lo hicimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amigos y hermanos, espero que les haya gustado. Mario Cuna, ¿cómo estás? Saludos, abrazos, muchas gracias. Ahí a los que se suman, que haya sido de bendición. Espero que podamos compartir estas buenas noticias con Jesús, que podamos anunciar, si somos catequistas, catequizar y profetizar y justamente y predicar. Si somos misioneros, predicar con audacia, con las características que nos dejaba Santo Domingo. Si somos lo que seamos dentro de la iglesia, en la actividad que seamos pastoralmente, lo que hagamos, en el lugar que estemos, como decía Santo Domingo de Guzmán, predicar en todo tiempo y en todo lugar y en todas partes a Jesús, el encuentro con Jesús. Y como decíamos a lo primero, ser pregoneros, ser anunciadores del querigma, el núcleo central de la predicación del cristianismo de la iglesia primera. Y estamos haciendo nada más ni nada menos que cumplir con lo que nos decía Jesús en el capítulo 10 de San Mateo, predicar la buena nueva de Jesús. Esa misión que les había dado el Señor a los 12, predicar, y los frutos y las señales y los signos van a estar acompañando si somos predicadores obedientes. Y acuérdense justamente esto, hablar de Dios, hablar con Dios, hablar con nuestro Salvador, pero hablar también mucho con Él, hablar mucho con Él para luego hablar de Él, como decía Santo Domingo de Guzmán. Solo una iglesia evangelizada es una iglesia capaz de evangelizar. Amén. Hasta el cielo no paramos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Que toda la gloria sea para Dios. Sigamos en Experiencia Renova. Experiencia Renova está siendo gran evangelizador en este tiempo, a través de tantos hermanos, de tantos hombres y mujeres que son capaces. Sigan la programación, recen con palabra, con los encuentros con Jesús, con los diversos encuentros, y sigamos adelante y hasta el cielo no paramos. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chau.